En los últimos años se ha ido acumulando evidencias etnográficas importantes para comprender mejor la manera como los pueblos indígenas piensan el mundo, se relacionan con el mundo. Realmente la antropología amazónica es nueva, comparado con la antropología en el África, la antropología en la India. No es sino en los años 60, 70 que realmente antropólogos van a hacer trabajo de campo y acumular evidencias, datos nuevos. Claro que anteriormente a esto tenemos ya fuentes de conocimiento importante que venían principalmente de los misioneros, de los viajeros, todas estas fuentes que fueron estudiadas, por ejemplo, por Lévi-Strauss, en su gran obra sobre las mitológicas y los demás libros, que son referencias muy importantes. Pero realmente un conocimiento etnográfico extenso se está construyendo ahora. Muchos pueblos recién estamos realmente acercándonos a ellos. Y es este conocimiento etnográfico lo que ha permitido formular teorías que nos permitan comprender la etnografía. En los años 90 en particular, unos antropólogos brasileños, Eduardo Viveiros de Castro y Tania Zolce Lima, que estaba haciendo su tesis con Eduardo Viveiros de Castro, publicaron 2 artículos seminales en los que planteaba la idea del perspectivismo amazónico. Este perspectivismo amazónico se plantea como una teoría nueva, pero es una teoría etnográfica, se podría decir, en el sentido que es una teoría que surge de la acumulación de evidencias etnográficas. El trabajo de estos antropólogos brasileños además responde al trabajo que ya había sido efectuado en otras partes del continente americano, en particular en Colombia y en Ecuador. En Colombia el trabajo de KRM, con los Macuna, él tiene una propuesta de lo que él llama la ecosofía Macuna, que sería como una sabiduría ambiental Macuna para el equilibrio del mundo. Y en Ecuador el trabajo de Philippe Descola y su esposa Anne-Christine Taylor con los Achuar del Ecuador. También hay otros trabajos, como por ejemplo el excelente libro de Michael Brown aquí en el Perú con los Awajún, Sewa's Gift, que no es un libro que es tan conocido, pero es un libro excelente, ¿no? Todas estas obras apuntan, ¿no?, hacia una mayor comprensión del pensamiento indígena. Entonces, ahora ya enfocándonos en el trabajo de Eduardo Viveiros de Castro y de Tania Zolce Lima, lo que estos trabajos tienen es que nos permiten pensar, se podría decir, no solamente una cosmología, como si fuese, digamos, un conjunto de principios culturales, sino pensar una cosmología en el sentido de una filosofía, y es más una metafísica, un pensamiento profundo sobre qué significa existir y qué tipos de existencias son dados en el universo. Entonces, en la revista Mana en 1996, ¿no?, Eduardo Viveiros de Castro y Tania Zolce Lima publican sus artículos. Cada uno de estos artículos presenta un abordaje levemente diferente a la cuestión del perspectivismo. Eduardo Viveiros de Castro, ¿no?, aborda el perspectivismo a partir de la cuestión de los pronombres, ¿no? Y por eso su artículo se llama Os pronomes cosmológicos y el perspectivismo amazónico, es decir, los pronombres cosmológicos y el perspectivismo amazónico. ¿Por qué la cuestión del pronombre? Porque lo que le está inquietando mucho es saber a quién yo puedo llamar tú, porque esa es una cosa esencial. O sea, si yo puedo llamar tú a algo o a alguien, es porque yo estoy reconociendo que ese tú es como yo, un ser humano, es decir, gente. En cambio, que cuando yo utilizo el pronombre de la tercera persona, él o ella, no estoy necesariamente suponiendo que tenemos una humanidad común. Entonces, la cuestión de los pronombres es esencial. ¿A quién yo puedo pensar como un tú de mi yo? Y yo misma siendo un tú de mi tú. Este tipo de juegos de alteridad que son esenciales en el pensamiento amazónico y en la manera como Eduardo Viveiros de Castro lo plantea. Entonces, lo que Eduardo va a decir es que existe una gran diferencia en la manera como los pueblos indígenas piensan ese tú comparado con nosotros. Él va a decir que en el mundo occidental, en los últimos siglos, se ha desarrollado el objetivismo científico. El objetivismo científico está basado en la idea
que lo que nos rodea, ¿no?, son objetos. Por eso es objetivismo científico, y tenemos que estudiar estos objetos sin colocarles el cualificativo tú, sino colocándoles el cualificativo él o ella, porque este es el pronombre que corresponde a las cosas. En cambio, que entre los pueblos indígenas amazónicos lo que nos rodea también puede llevar el pronombre de tú. Entonces, el objetivismo científico plantea que todos los seres existentes tienen un cuerpo semejante. Este cuerpo es un objeto y puede ser estudiado a través de las leyes justamente las leyes del método científico que fueron planteados ya hace varios siglos por René Descartes. Es decir, lo observas, lo cortas en pedacitos y vas descubriendo las partes cada vez más pequeñas. Este objetivismo científico, claro, reposa entre la diferencia entre el sujeto, que sería el sujeto humano, y el objeto, que sería este objeto de estudio, que no es un tú, es un él o un ella. Entonces, todos los seres existentes tendríamos cuerpos hechos de componentes mínimos semejantes. Es la idea básica de las células, los neutrones, los átomos, todo lo que uno quiera. Existe, por lo tanto, una naturaleza común a todos los seres. Lo que diferenciaría, ¿no?, al ser humano, y en particular, por ejemplo, a los limeños de otros seres, a los limeños de la gente en Ayacucho, o de la gente en la Amazonía o lo que fuera, no es que tenemos cuerpos diferentes, sino que tenemos culturas diferentes. Entonces, el objetivismo científico, según muestra Viveros de Castro, estaría basado en la idea de que existe un cuerpo, pero existen muchísimas culturas. Y la diferencia entre los seres humanos estaría basada en las culturas. La propuesta de Viveros de Castro es que el cuerpo, para las cosmologías multinaturalistas amazónicas, es como una escafandra. Porque una escafandra es no solamente algo que uno viste, sino algo que te constituye dentro de tus habilidades. O sea, la escafandra te dota de habilidades para poder actuar efectivamente en el mundo, para ser visto, para ver, para comunicar, para intervenir en el entorno. Entonces, por ejemplo, una escafandra de buceo es algo que me va a permitir entrar en el interior del agua, moverme en el interior del agua y actuar ahí adentro. Entonces, lo interesante de la concepción del cuerpo para el multinaturalismo amazónico es que el cuerpo es el punto de vista, es decir, es lo que te va a permitir ver al mundo y verlo desde ese punto de vista, pero no es inamovible, es algo que uno puede cambiar. Y justamente las cosmologías chamánicas reposan en esa idea que uno puede cambiar de cuerpo. Este cambiar de cuerpo los chamanes lo expresan a veces simplemente haciendo este gesto, ¿no?, como que se están quitando una túnica, se están quitando la ropa, o que se están colocando otra ropa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hacía mi trabajo de campo con los secoya, los Aidopain del Napo Putumayo acá en el Perú, ellos siempre me explicaban que se quitaban su kushma y se colocaban una frazada, decían ellos, ¿no? Como que se colocaban su frazada de tigre, hacían referencia a esas frazadas de tigre que hay en el Perú típicas. Esa frazada de tigre era como ya se pusieron su ropa de tigre, se pusieron su escafandra de tigre, y claro, si tú estás en una escafandra de tigre, puedes comunicarte con los tigres de yo a tú, ¿no? Te das cuenta de que el tigre no es un cuerpo ajeno, sino que es un cuerpo semejante al tuyo, que tiene tu misma cultura, puedes conversar con él. Entonces, el chamanismo amazónico está basado en esa idea de que el cuerpo, ¿no?, es cambiable, y que si tú puedes entrar en el cuerpo de otros seres, te vas a dar cuenta de que ellos comparten tu misma cultura. Y vas a poder conversar con ellos y llegar a acuerdos, ¿no? Y todo el chamanismo se puede decir que es un sistema de comunicación con seres con cuerpos diferentes, ¿no? El chamán es un experto en cambiar de cuerpo y entrar en el cuerpo de otros, entrar en la perspectiva del otro para poder hacer del otro un tú con el cual va a haber un diálogo, con el cual va a haber un acuerdo.
y con el cual se va a poder, por lo tanto, construir un mundo conjunto. Pero claro, el chamán, después del momento del trance, ya sea en los sueños, ya sea en sesiones chamánicas, usando lo que nosotros llamamos plantas psicoactivas, como el ayahuasca, el toé, ¿no? El chamán, después de estos viajes, regresa a su propio cuerpo, ¿no? Eso es lo importante, tiene que regresar al cuerpo que ha sido compartido con sus parientes, y de esa manera el chamán tiene que poder ir y venir, ¿no? Cambiando de cuerpo y regresando a su cuerpo humano para poder ser el medio de la comunicación. Entonces, lo que Eduardo Viveiros de Castro plantea es que estos pronombres cosmológicos, ¿no?, nos permiten ver a seres que aparentemente son otros, ¿no?, como si fuesen semejantes a uno mismo, y por lo tanto tratarlos de igual a igual. Y básicamente es eso. Si yo veo a una persona como un igual a mí, es porque estamos compartiendo el mismo cuerpo. Si lo veo como diferente a mí, es porque estamos con cuerpos diferentes. Para poder conversar con ese ser, entonces lo que necesito es cambiar de cuerpo, entrar en su cuerpo, y ahí voy a poder comunicarme con él de igual a igual. Porque todos compartimos una misma cultura. Todos nos reproducimos, todos tenemos hijos, todos tenemos que buscar comida, todos tenemos que alimentarnos, todos tenemos que protegernos. Para Eduardo Viveiros de Castro, esta multiplicidad de cuerpos, ¿no?, está justamente enraizada en la cadena alimenticia y en el hecho de que para poder vivir tenemos que matar o morir, ¿no?, porque si no comemos seremos comidos. Entonces, la alteridad, que es lo que caracteriza la multiplicidad de los cuerpos, está basada en la cadena de la depredación. Y justamente su planteamiento del perspectivismo se basa mucho en el chamanismo de la cacería. Y el hecho de que en muchas tradiciones amazónicas, las presas de caza, por ejemplo las huanganas, ¿no?, los puercos salvajes, que son la presa de caza favorita, son vistas en trances chamánicos y en los sueños, son vistas muchas veces como mujeres, ¿no? Y la cacería, en estos momentos de trance, es vista como una relación sexual o como un matrimonio, en que la huangana se ofrece muchas veces voluntariamente al cazador, que sería no un cazador, sino justamente un esposo potencial. Philippe Descola también muestra una cosa semejante en el caso de los Achuar de Ecuador, mostrando cómo la cacería para ellos es una relación de afinidad con un cuñado. Los monos son los cuñados, con los cuales ellos tienen relaciones típicas de afinidad entre cuñado y cuñado que se ayudan, ¿no? Claro, desde el punto de vista de lo que sucede dentro del poblado, es decir, gente que comparten un cuerpo, lo que nosotros llamaríamos este cuerpo, por ejemplo, a ustedes los estoy viendo con un cuerpo humano. Si nosotros miramos a las huanganas, vamos a ver que son huanganas, que son chanchos, que son ridículas, que corren por ahí gritando, que apestan. Pero si yo en un sueño o en un trance chamánico o por alguna razón consigo salir de mi cuerpo y entrar en el cuerpo de una huangana, voy a ver a la huangana como una persona, porque eso es lo que las huanganas son, porque todos tenemos la misma cultura. Y claro, las relaciones de afinidad, el matrimonio, es lo que me va a permitir conversar con ellas, cooperar con ellas. Entonces, lo que por un lado parece ser una matanza de huanganas, por otro lado es la creación de un lazo de afinidad matrimonial con ellas. Esto tiene implicaciones severas, porque significa que no existe una realidad, sino múltiples realidades. Por ejemplo, para las huanganas, los charcos de agua en la selva son sus pocillos donde ellas beben masato. Es decir, algo que dentro del objetivismo científico es considerado como algo puramente natural, un charco de agua, para las huanganas es plenamente cultural, porque es un pocillo donde beben masato. Y así como nosotros podemos desprendernos de nuestro cuerpo y entrar en otros cuerpos, todos los seres también lo pueden hacer, o por lo menos todos los seres tienen sus chamanes. Hay una controversia ahí en la Amazonía, si son todas las huanganas las que pueden
las que entran en estos juegos de perspectiva o solamente sus chamanes. Definitivamente todos los seres tienen sus chamanes y que pueden cambiar de cuerpo y entrar en la perspectiva del otro y comunicarse con el otro y hablar con el otro de tú a tú para llegar a acuerdos. Entonces no existe más una diferencia entre lo natural y lo cultural. Todo es cultural, se puede decir, todo es humano, todo es gente, a depender de en qué cuerpo te sitúas. Tania Stolze Lima, ella va a llevar, se puede decir, esta multiplicidad de existencias a examinar este tema a sus consecuencias más extremas, ¿no? Con respecto a la cacería de las huanganas dentro del pueblo Yuyá, con el que ella trabajó, ella va a decir que lo que se está sucediendo son realidades paralelísticas que están en competencia. Entonces tenemos, por ejemplo, el hecho de que para que la cacería sea exitosa, el cazador tiene que respetar varias prohibiciones de tipo restricciones alimenticias antes de la cacería o restricciones sexuales, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, que el olor a semen o el olor a las relaciones sexuales se queda en el cuerpo, entonces las huanganas lo sienten, se ponen celosas, ¿no? Y también, por ejemplo, restricciones de lenguaje, ¿no? El hecho de que los cazadores no pueden hacer bromas sobre las huanganas. Los cazadores, cuando están en el pueblo, saben que las huanganas no son sino chanchos, sino puercos. Si ellos se ríen de esos puercos diciendo, los vamos a matar, son puercos, de alguna manera estas risas, estas bromas van a abrir el contacto entre los mundos de las huanganas y los mundos de los seres humanos, de los cazadores. Y lo que va a suceder es como una guerra de perspectivas. La perspectiva de la huangana se podría imponer sobre la perspectiva de los cazadores. ¿Qué significaría esto? Que cuando el cazador sale a cazar en el monte, en lugar de ver las huanganas como huanganas para poder matarlas, las vería como seres humanos y se dejaría seducir por ellos y sería raptado por ellos. Este tema del cazador que se deja seducir por las presas de cacería es un tema que aparece constantemente en toda la literatura oral, ¿no? Y es el gran peligro de la cacería. Porque cuando tú vas a matar a una presa, tú no puedes estar viendo a esa presa como ser humano, lo tienes que ver como presa. Porque en el momento que tú dejas que la perspectiva del otro, ¿no?, sea también la tuya, entonces lo ves como un ser humano y entre seres humanos la gente conversa, la gente se entiende, la gente se casa. La perspectiva del otro como ser humano debe suceder en ciertos momentos rituales, como son las sesiones chamánicas, en los sueños, en ciertos rituales importantes, ¿no? En el momento de matar, tú tienes que ver a la huangana como huangana, porque si no, ella te va a robar. Esta perspectiva va a cuestionar toda la cuestión de la identidad como algo que se construye desde dentro, ¿no? Es decir, la alteridad es la clave para comprender las relaciones entre los diferentes seres existentes. Porque si yo reconozco al otro como un tú, es porque el tú tiene un otro cuerpo, pero este cuerpo que puede ser cambiado y gracias a este cambio de cuerpo yo puedo relacionarme al otro, se podría decir de tú a tú, ¿no es cierto? Pero para poder tener esta relación de tú a tú, tiene que haber una alteridad, ¿no? Porque si no, estamos en la mismicie del yo-yo, ¿no? No sé si me estoy dejando explicar, ¿no? Entonces, si justamente para Viveros de Castro, Tania Stolze Lima y varios otros seguidores, la cuestión de la identidad se podría decir, no tiene salida, no es fructífera, porque justamente encierra al yo en sus evidencias, ¿no? Es a partir de la realidad, de la alteridad que se construye. ¿Cuáles son las implicaciones a un nivel más político? Se puede decir, ¿no? Las evidencias etnográficas nos muestran que todos los pueblos indígenas amazónicos y probablemente también andinos y otros
consideran que los conocimientos vienen de fuentes exógenas. Ellos han aprendido a tener sus técnicas constructivas, técnicas de cacería, de seres que vienen de otros mundos. Y muchas veces estas técnicas han sido robadas, no han sido adquiridas, algunas son donadas, otras son robadas. Por ejemplo, las técnicas de la pesca vienen de la madre de las aguas, que muchas veces es una anaconda o un ser acuático, y estas técnicas son donadas o robadas. Igualmente, lo que en la Amazonía peruana se llama el chuyachaki, ¿no? El padre de los animales de las cacerías dona o de él se roban las técnicas. Entonces los conocimientos son siempre exógenos, es decir, todo aquello que se caracteriza como mi costumbre proviene de seres otros constantemente. Entonces eso ya es una evidencia etnográfica que ha sido establecida por los estudios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno concentra los estudios políticos de los pueblos indígenas en la cuestión de la identidad, uno está abriendo un problema terrible, porque va a ver que lo que caracteriza la identidad de tal o tal grupo amazónico es el hecho de que se robó todo del vecino, o es el hecho de que recibió dones de algún ser celestial, es el hecho de que después de la muerte se está transformando en una huangana, o es el hecho de que parte de su cuerpo y de las múltiples almas que lo constituyen se van a convertir en blancos. Por ejemplo, hay muchos pueblos indígenas que consideran que los blancos son ellos mismos, pero son ellos mismos en una transformación, ¿no? Parte de las almas y parte de los cuerpos de los pueblos indígenas se pueden convertir en gente de las ciudades, razón por la cual para ellos es totalmente normal que la gente de las ciudades les regale tecnología, o que ellos roben la tecnología de los blancos, porque los blancos son aspectos de ellos mismos. O sea, dentro del pensamiento perspectivista amazónico, eso hace sentido. Los blancos son, digamos, transformaciones de los pueblos indígenas con otros cuerpos. ¿Por qué otros cuerpos? Porque comen otra comida, ¿no? Porque tienen otra manera de sentarse, tienen otra manera de moverse, tienen sus escafandras, son diferentes. Yo creo que sí, tiene un potencial político muy importante, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado, ¿no? Porque el peligro sería tal vez decir, bueno, si los pueblos indígenas siempre han constituido sus costumbres en base al robo o en base a la donación de seres otros, entonces los fenómenos de transformación tan radical que estamos viviendo hoy en día son normales. Simplemente los pueblos indígenas están haciendo lo que siempre han hecho, adquiriendo conocimientos de otros pueblos. Lo que sucede realmente es que los procesos actuales son procesos muy destructivos. Yo podría decir que dentro del pensamiento indígena amazónico, cada cual quiere ser, o cada cual quiere transformarse, adquirir del otro, pero a su propia manera. Y lo que está sucediendo hoy en día no es esto, no son movimientos, digamos, de alteridad libres, son movimientos de alteridad, generados a partir de una violencia extrema, una violencia individual y grupal. Entonces hay que tener cuidado, pero sin embargo yo considero que sí es muy importante. Primero, antes que nada, porque nos permite pensar las dinámicas del cambio social a partir del punto de vista indígena. Por ejemplo, hoy en día mucha gente va a decir, no, ya no son indígenas tal o tal pueblo, ya no son indígenas porque se visten como blancos, porque ven televisión, porque tienen celulares, ya no son indígenas. La gente dice eso porque tiene esta perspectiva de la identidad como algo que surge desde una supuesta raíz autóctona, que viene de dentro y que se multiplica, que se recrea por dentro. Entonces, claro, vemos una persona usando celular y decimos, ya no es indígena. Pero para los pueblos indígenas, al contrario. Ellos siempre se han constituido a partir del uso, de la incorporación de cosas de fuera y de la relación con el otro, esta relación que es,
como hemos visto, cambiante, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería dentro de nuestras políticas si es que nosotros integrásemos plenamente la idea que los pueblos indígenas siempre que la alteridad es tal vez la noción más importante en la constitución de sus identidades? Que sus identidades, se puede decir, son inconstantes. Justamente es uno de los títulos el título de uno de los libros de Eduardo Viveiros y Castro, La inconstancia del alma salvaje, que es un título un poco extraño, ¿no? Un título que, visto desde la perspectiva de la identidad, es decir, de la constancia, es un título un poco extraño, ¿no? Pero ¿por qué Eduardo le da ese título a su libro? Es porque justamente él va a enfatizar el hecho de que los pueblos indígenas tienen esa capacidad transformativa. Y es más, él va a decir que esa capacidad transformativa es su fuerza, el hecho de que la alteridad es el motor de la historia, ¿no? Además, él retoma esta noción de la inconstancia del alma salvaje de Pierre Clastres. Pierre Clastres, en su estudio de los Guayaki, en particular, como ustedes saben, tiene toda una propuesta de por qué las sociedades amazónicas no acumulan el poder. ¿Por qué las sociedades amazónicas no desarrollan estructuras estatales, piramidales, en la que hay una especialización del trabajo y en la que hay diferenciación del poder ejecutivo, legislativo? Bueno, cómo no. Todas estas teorías del crecimiento del Estado, ¿no? Y Pierre Clastres justamente va a decir es por qué los Guayaki y tal vez todos los pueblos amazónicos son inconstantes. Pero para Pierre Clastres es una inconstancia positiva. Es la inconstancia del motor de la historia amazónica, ¿no? En el que la alteridad es lo fundamental, la guerra es fundamental. ¿Por qué la guerra? Porque la guerra es el proceso en que el otro es reconocido como un otro que también se puede convertir en un yo, ¿no? Porque la guerra entre los pueblos amazónicos no era cuestión de matar al otro y dejarlo ahí como un mero objeto, ¿no? Si tú matabas a alguien, esta matanza te iba a transformar a ti mismo, porque extrañamente era a través de la matanza que el reconocimiento que el otro era un yo como yo, o un tú del tú, es a través de la guerra que se da ese reconocimiento. En particular a través de se puede decir, los rituales de reclusión, reclusión, que seguían, durante los cuales el alma, por así decir, de la víctima era procesada por el matador. Y este ritual terminaba, se podría decir, en una reconciliación del yo y el tú, se unían, y esta reconciliación producía la generación de nuevos hijos que eran a la vez hijos de su padre, el matador, y hijos de la víctima. La relación entre los pueblos indígenas y el Estado es crucial para el perspectivismo, pero difiere de una tradición antropológica que ha sido muy fuerte en América Latina, en el Brasil y en el Perú también, especialmente a partir de los años 60. Yo creo que aquí en el Perú tal vez el meollo donde se expresa este dilema se remonta a la famosa mesa de presentación de todas las sangres de José María Arguedas, que sucedió justamente aquí en el IEP. Bueno, como ustedes saben, hay una confrontación en que ciertos investigadores sociales, no voy a nombrar a nadie, dijeron a Arguedas, básicamente, usted nos presenta en este libro todas las sangres, bueno, usted habla en este libro de pueblos indígenas con múltiples culturas y nosotros solamente vemos aquí a un montón de campesinos pobres, ¿no? Sí, no sé si me equivoco, pero básicamente esa fue la interjección. Y ¿por qué campesinos pobres? Es decir, simplemente personas que se encuentran en una situación de subordinación y discriminación con respecto al Estado. Entonces el rol de la sociología, el rol de la antropología sería intentar suplir, intentar remediar, describir primero y después intentar suplir, intentar remediar esta situación de discriminación de los campesinos pobres.
Me parece que lo que Arguedas quería decir al contrario es que estamos frente a personas que tienen maneras de pensar, cosmovisiones totalmente diferentes y que no se trata simplemente de integrarlos al Estado, sino de abrirnos a su multiplicidad. Entonces, en el Perú, así como en el Brasil, se generó una corriente sociológica en el que esta multiplicidad cultural fue dejada de lado, porque lo que importaba era el proyecto social de investigar para después poder remediar la discriminación social hacia los campesinos pobres, ¿no? Como sabemos bien, en el Perú la antropología peruana se concentró en los Andes enteramente porque los andinos eran estos campesinos pobres. Como sabemos, hoy en día ya todo cambió. Los propios campesinos pobres quieren ser indígenas otra vez, porque están reivindicando plenamente su diferencia cultural, ¿no? Sus mundos, sus cosmologías. En el Perú los amazónicos fueron dejados a la deriva porque no correspondían tan bien a esta idea del campesino pobre. Básicamente, tal vez, bueno, el gran antropólogo peruano que piensa en la Amazonía es Varese. Y después de Varese, ahí la cosa queda al vacío y son los extranjeros los que vienen a hacer etnologías. Por eso, si uno quiere comprender las cosmovisiones indígenas de los pueblos indígenas peruanos, tiene que leer inglés o francés, porque hasta hace poco la mayoría de los libros no estaban traducidos. Todavía hay muchos que no están traducidos. Entonces, el perspectivismo actualmente, ¿no?, yo creo que está también en un diálogo bastante acalorado con antropólogos en el Brasil en particular y en otros lugares que continúan, se podría decir, esta tradición más sociológica, ¿no?, de pensar en el otro como básicamente una persona pobre, una persona discriminada que tiene que reivindicar sus derechos frente al Estado. La cuestión de la pobreza, ¿no?, es una cuestión compleja. Yo misma tuve la suerte de hacer mi trabajo de campo con los Secoya, los Aidopine, a finales de los años 80. Y yo puedo decir que en ese momento, las comunidades Aidopine con las que estuve, especialmente la comunidad de Guajoya, no era una comunidad pobre, ¿no? Era una comunidad donde había abundancia de comida, había abundancia en general, había un bienestar muy alto. Es más, ellos hablaban todo el tiempo de la noción de vivir bien y pensar bien, y por esa razón yo hice mi tesis y después publiqué un libro justamente sobre el tema del vivir bien, ¿no?, a partir de lo que ellos me decían, porque ellos hablaban constantemente de esto. Entonces, si a mí me preguntaban si es que los Secoya o los Aidopine eran pobres, yo diría no. Pero claro, en esa misma época, desde una perspectiva sociológica, economicista, se podría decir, ellos no tenían ninguno de los marcadores de calidad de vida definidos por el Estado. Son servicios de salud adecuados, servicios de transporte adecuados, educación adecuada. Había una escuela, sí, pero... Entonces, la cuestión de la pobreza es una cuestión construida, pero al mismo tiempo es una cuestión inevitable. Entonces, yo creo que... retomando esta división en la aproximación de cómo los indígenas se relacionan al Estado, ¿no?, la visión más sociológica que ve al indígena como un campesino pobre, ¿no?, va a enfatizar justamente el hecho de que este campesino no tiene todos los servicios, que sus derechos no están plenamente, sus derechos constitucionales, digamos, no están plenamente no están plenamente respetados. Y me parece que personalmente es algo que sucede en todos los países de América Latina y es algo muy importante, es algo fundamental. El problema es que condena a los pueblos indígenas a una posición de pobreza, condena a los pueblos indígenas también a hacer réplicas, ¿no?, de modelos de existencia planteados por el Estado. Y también condena a los pueblos indígenas hasta cierto punto a folclorizarse, y la folclorización es la única manera de seguir existiendo dentro del Estado. Y esta folclorización es casi como una parodia de su identidad, ¿no? Por ejemplo, por así decir,
Los Yawa, ¿no? Para seguir siendo Yawa tienen que vestirse de Yawa, y lo digo porque tienen presentaciones frente a los turistas que los van a visitar a Iquitos, y mostrar su yaguaicidad, ¿no? Que es una réplica de su supuesta identidad constitucional, la defensa de su identidad. De esa manera, ¿no? Van a poder luchar para sus derechos, para ser integrados dentro de un Estado que los reconoce supuestamente dentro de un marco legal, pero como todos sabemos, la realidad del día a día es otra, hay una lucha. Entonces, me parece que en el Perú y también en los otros lugares, ¿no? Esta visión sociologizante tiene este riesgo, ¿no? De que condena a los pueblos indígenas a repetir una letanía de una supuesta identidad. Y es peligroso, porque folcloriza. Y cuando el indígena no corresponde a la visión folclorizada, entonces es desechado, porque ya es mestizo, ya es campesino, ya es cultura popular, por lo tanto ya se integra, es decir, se vuelven en un subproletariado rural mal pagado, rural o urbano, porque muchos de ellos terminan inmigrando a las ciudades, en los que se confunden con la masa de los peruanos, de los brasileros, de los colombianos, ¿no? La propuesta que me parece emerge del perspectivismo, y en ese sentido Eduardo Viveros de Castro es bien activo, ¿no? En el Brasil, me parece que es diferente, porque justamente no trabaja desde la identidad. Lo que definiría al indígena no es el hecho de que tiene una cultura identitaria milenaria, sin en sí, que es como pues, está básicamente folclorizada, no. Lo que hace del indígena un vector social potente en un país como el Brasil o como el Perú es el hecho de que tienen un pensamiento interesante, maravilloso, tienen propuestas de existencia en que la alteridad, en que la relación con el otro es fundamental, en que los indígenas, ellos se relacionan con los blancos de una manera muy interesante, de que su propuesta de relación con el mundo blanco es una propuesta que también puede dinamizar los procesos sociales en las ciudades, los procesos sociales a nivel del Estado, y que pueden cambiar la manera como el Estado se plantea a sí mismo. Claro que es un planteamiento que hoy en día no ha sido integrado, digamos, dentro de la perspectiva más legal, ¿no? Toda esta cuestión de los derechos indígenas. Hasta cierto punto, toda esta cuestión de los derechos indígenas viene mucho desde la identidad, más que desde la alteridad. Y hay todo un trabajo por hacerse ahí, ¿no? Entonces, yo veo personalmente en el Perú también la cantidad de charlas, de talleres, identidad. Yo me digo, ¿pero a qué se refieren con la identidad? ¿No? Y se ha vuelto como una especie de obsesión hueca y sí, yo diría folclorizante, ¿no? Porque mientras no integremos plenamente la alteridad y el hecho de que la transformación, el cambio siempre han sido indígenas, no vamos a poder comprender la manera como ellos se relacionan hoy en día con el Estado. Y los estamos condenando, sea a una folclorización de sí mismos, a una parodia de sus supuestas costumbres, o a una pulverización dentro de la masa del subproletariado mal pagado y explotado. Las propuestas de Eduardo Viveiros de Castro, Tania Tzolce Lima, tienen, yo creo, incidencia para pensar la manera como los pueblos cazadores-recolectores del mundo todo se relacionan entre sí, se relacionan en el mundo, cómo generan un universo significativo y probablemente, como Eduardo dice, sus ontologías, ¿no? El hecho de que no existe una realidad única, ni diferentes puntos de vista sobre la realidad, pero existen múltiples realidades, o sea, multiversos. No estamos frente a un universo, sino a multiversos. Y estos multiversos son complejos y transformables, y es más, no son fijos, porque la existencia trata justamente de pasar del uno al otro, cambiarse de ropas, conversar con una rana, bueno, que es todo lo que nos dicen las mitologías, no solamente amazónicas, sino de los pueblos cazadores y recolectores.
Ahora, con respecto a los Andes, yo personalmente creo que hay muchos puentes. Creo que la antropología andina, yo creo que ha sufrido las consecuencias justamente de una una visión muy sociológica, ¿no? Que ha impedido, diría yo, por lo menos en las últimas décadas, que los investigadores realmente se zambullan, comprender realmente la diferencia del pensamiento cosmológico andino, ¿no? Se han repetido ciertos clichés, ¿no? Es como que la cosmología andina ya es casi como un cliché, no para todos, por supuesto, pero hay mucho de eso. Si salimos de los clichés, inmediatamente nos damos cuenta de que las relaciones con la Amazonía son increíbles, son fuertísimas, ¿no? Están ahí, basta con salirnos de los clichés y están ahí. Entonces, esfuerzos concretos, creo que por lo menos en el mundo de la antropología peruana, todavía no existen. No sé si vendrán, ¿no? Pero sí sé de algunos casos en Argentina, por ejemplo, ¿no? Arqueólogos en particular. Me parece muy interesante que los arqueólogos, aquí en el Perú también, por cierto, ¿no? La arquitectura prehispánica, yo creo que las personas se interesan mucho en el tema del perspectivismo para poder comprender las estructuras arquitectónicas, la cerámica, la escultura precolombina, ¿no? Pero en Argentina yo conozco casos específicos que, bueno, tal vez porque justamente la relación entre Brasil y Argentina a nivel intelectual es mucho mayor, ¿no? Nuestra costumbre, diríamos, de pensar en la identidad indígena ha creado un montón de paradojas. Entonces, cuando nosotros leemos un mito que nos dice de que una rana le dio el conocimiento del maíz y el sembrío del pifuayo, por ejemplo, a los pueblos Huitoto, nos decimos, esto no hace sentido, esto parece ser paradoxal. Entonces, el abordaje al mundo indígena a partir de nuestra perspectiva identitaria genera paradojas. Y también a nivel político, ¿no? El hecho de querer, por ejemplo, bueno, más que el hecho de querer, el hecho de que los pueblos indígenas han sido localizados en comunidades nativas, que han sido definidas por fronteras. Entonces se están creando unidades de vivencia, unidades del habitar fijas, donde antes lo que había era un habitar el territorio movible, ¿no? Donde el territorio estaba siempre transformándose en la medida en que los diferentes seres que los habitaban se relacionaban los unos con los otros. Y esto incluye a lo que nosotros llamamos seres humanos y a los animales y a los otros seres, que también son gente desde la perspectiva amazónica. Entonces, la creación, por ejemplo, de comunidades indígenas, pueblos indígenas como si fueran unidades, ha generado un montón de paradojas. Y estas paradojas ahora también han sido, se puede decir, integradas por estos pueblos indígenas. Entonces, la existencia actual de los pueblos indígenas en naciones como el Perú no solamente responde a sus propias, se podría decir, a sus propios requebrajamientos culturales y su propia complejidad cosmológica, sino que responde en gran parte a las paradojas y a las complejidades que la relación con el mundo del Estado y con la visión que la visión identitaria ha proyectado en ellos, ha generado en ellos y ha hecho emergir en ellos. Entonces, no sé si... un ejemplo típico es la cuestión de las relaciones de género, ¿no? Entonces, en los últimos años, ¿no?, la perspectiva de género desarrollada por las ONGs o por el Estado, por los derechos humanos, ¿no?,
enfatizan el hecho de que los derechos de la mujer deben ser particularmente, bueno, que los derechos de la mujer son primordiales. Pero ¿cuáles son estos derechos de la mujer? Son los derechos a la educación, los derechos a la salud, definidos dentro de una perspectiva occidental y una perspectiva del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que van a trabajar con pueblos indígenas se encuentran con relaciones de género totalmente diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Porque responden justamente a una noción de la alteridad y de la complementariedad totalmente diferentes a las nuestras, que son identitarias. ¿Por qué? Porque para comenzar nosotros ya definimos que esto es una mujer y esto es un hombre. Es decir, nuestras relaciones de género están basadas sobre la idea de que existen mujeres y de que existen hombres, y de que esto es algo que se da porque es la identidad de género. O sea, la perspectiva identitaria se filtra a todos los niveles. Pero ¿qué sucede? Entre los pueblos amazónicos, esta noción identitaria está basada sobre juegos de alteridad. La mujer es mujer en la medida en la que se relaciona con otros que son hombres y que son mujeres, y que solo se van a definir como hombres o como mujeres dentro de esa relación, ¿no? Entonces, esta relación tiene elementos de violencia, tiene elementos afectivos, cariñosos, tiene elementos de enseñanza, pero es una relación en que la alteridad, el movimiento del otro es esencial. Entonces, cuando vienen las ONGs, ¿no?, con un corte más feminista tradicional, definen, bueno, estas son mujeres, estas son los hombres, y las mujeres, desafortunadamente, en su visión, siempre parecen ser las que están en la situación de discriminación, las que están en situación de explotación. Yo no quiero decir que esto sea falso, porque efectivamente la situación de la mujer es hoy en día extremadamente compleja y probablemente siempre lo ha sido. Pero lo que quiero mostrar es que lo que está sucediendo es un poco como lo que sucede en el abordaje sociologizante de los pueblos indígenas, en que los pueblos indígenas solamente son interesantes en la medida en que son pobres, en que son desposeídos, en la medida en que son campesinos y en la medida en que tienen que ser integrados al Estado. Igualmente, las mujeres solo son interesantes en la medida en que son las que se encuentran en el escalón más bajo de la sociedad indígena, en la medida en que sus derechos no son respetados, en la medida en que son explotadas. Yo me digo, esta es una visión que está forzando una realidad sobre los pueblos indígenas, porque si pudiésemos integrar la manera como las relaciones de género son realmente pensadas o eran pensadas entre ellos, y en que la alteridad del otro, hombre y mujer, era fundamental, así como la alteridad entre el animal y su cazador era fundamental, así como la alteridad entre yo y el tú, el blanco y el indígena, era fundamental. O sea, este movimiento de transformación era fundamental. Yo creo que veríamos otras cosas y en lugar de estar queriendo ayudar a las mujeres indígenas para que por fin puedan acceder a nuestro nivel, nos veríamos que somos nosotros los que estamos pésimos y que tal vez nuestras relaciones de género deberían cambiar para poder abrirse al mundo de la alteridad y las relaciones de género que la sabiduría indígena nos ofrece, con toda su complejidad, con sus violencias, con sus cosas buenas, con sus rituales. Pero tal vez para mí es más fácil ilustrar esta cuestión política a nivel del género, porque es donde yo me siento más a gusto. Pero creo que lo que sucede a nivel de género también sucede a nivel de identidades indígenas de pueblos a nivel político. Antes de leer a Eduardo Riveros de Castro, Tania Tzolce Lima, que tengo la suerte de conocer personalmente, yo tuve la suerte de hacer trabajo de campo entre los Secoy y entre los Aidopain. Y como cualquier persona que hace un trabajo de campo con pueblos amazónicos, te encuentras con esta evidencia, ¿no? Que ellos constantemente te están hablando de animales. Por ejemplo, un tapir parece gente, era gente, o en sus mitos. Entonces, está ahí presente. Por eso para mí esto no es una teoría, esto es algo que está efectivamente ahí. Ahora, en particular, durante mi trabajo de campo, los Secoya me contaron algo importante sobre su concepción de género, y es el hecho de que para ellos, los hombres y las mujeres tienen estos duplos, ¿no?, esta dualidad de la existencia,
o esta multiplicidad de la existencia asociada a unos pájaros, ¿no? Me dijeron que los seres divinos, que ellos llaman ángeles, más bien la traducción es la gente verde, Hönjapain, es decir, la gente que no llega a madurar, que viven en un ámbito celestial inorgánico, no incorpóreo. Tienen cuerpos, pero tienen cuerpos inorgánicos, tienen cuerpos de alma, y los cuerpos de las almas son perfectos, es decir, son cuerpos que nunca se pudren, y sus imágenes son semejantes a los cuerpos de jóvenes adolescentes. Cuando el chamán, ¿no?, entra, se quita su cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo orgánico que se pudre, ¿no?, que sangra, que defeca, que huele mal, ¿no?, ese es nuestro cuerpo orgánico. Él puede ver el cuerpo de los seres celestiales y los ve que son todos jóvenes adolescentes justo antes de llegar a la pubertad, ¿no? Porque la pubertad es el momento en que ya los cuerpos se pudren, y la pubertad solo sucede en nuestra tierra, no sucede en el cielo. Entonces, estos seres eternos, gente verde, estos ángeles, cuando ellos nos miran a nosotros en la tierra, ellos no ven seres humanos, ellos ven pájaros. A los hombres los ven como pájaros de una especie, que es el paucar, la oropéndola. Y a las mujeres las ven como pájaros de otra especie, las ven como loros, el loro amazonas, que es el lorito así verde, con una manchita aquí. Y entonces a mí me pareció esto fascinante, porque quiere decir que desde el punto de vista de los seres eternos, de estos ángeles, que nunca maduran, que están siempre verdes, los hombres y las mujeres son dos especies de pájaros diferentes. Y esto tiene consecuencias importantes, porque en la oropéndola, el paucar, es una ave tejedora, ¿no? Tal vez el ave tejedor, una de las aves tejedoras más complejas de toda la Amazonía. Hacen esos nidos que son como unas hamacas que cuelgan de los árboles. Y lo interesante también es que son grandes cantarines, ¿no?, conocidos como grandes cantarines, y son aves insectívoras, tienen un pico muy afilado y con ese pico transpersan a los insectos y se comen a los insectos. En cambio que los loros, ¿no?, anidan en los huecos podridos de los árboles, ¿no?, y comen solamente granos, en particular granos de maíz, porque el pico del loro es un moledor potente. Entonces me pareció fascinante que entre los Höyjapain efectivamente los hombres eran los que tejían, son los que tejen las hamacas, son también los que cantan los cantos chamánicos, tanto así que las hamacas son llamadas pequeño nido de paucar, ¿no? Los cantos chamánicos son cantos de paucar. Cuando un hombre aconseja a su familia, es el paucar cantando a su familia. Y también los hombres son los que tienen sus lanzas, y en el pasado la lanza era el instrumento para la cacería y para la guerra más importante. O sea, es algo así como que los hombres entre los secoya son réplicas humanas con cuerpos humanos de paucares. O sea, es como que el paucar y el secoya son dos realidades paralelas, pero la verdad es que tienen culturas semejantes, que es la cultura de la crianza de los hijos, ¿no? Igualmente los loros, la mujer loro, se podría decir, es la que muele el maíz, ¿no?, que es lo que las mujeres secoyas hacen, muelen el maíz. Es más, el moledor también es llamado loro, ¿no? Es la que muele el maíz, es la que cultiva la chacra, la que recoge el maíz. También los loros, como las mujeres, son muy parlanchines, ¿no? Hablan. Y mientras las oropéndolas se defienden con sus picos, son muy agresivos, los loros son muy agresivos verbalmente, ¿no? Y las mujeres también son muy agresivas verbalmente. Entonces vemos que las mujeres secoyas son pues como réplicas humanas de estos loros. Entonces yo ya tenía ese abordaje, se podría decir, etnográfico. Entonces cuando leo las propuestas de Eduardo, las propuestas de Tania, me parecieron fascinantes y realmente resuenan mucho con mi trabajo. Pero tal vez hay una diferencia, y es que en los escritos de Eduardo y de Tania también, la alteridad, la diferencia, la multiplicidad de las existencias está articulada por la depredación, por el hecho de que si yo no te veo a ti como un yo, es decir, como un tú de mi tú, entonces te voy a ver como una presa o como un depredador, ¿no?
Y si te veo como una presa o como un depredador, necesariamente nuestra relación va a ser una relación de devoración. Alguien se va a comer a alguien. Entonces, los escritos de Eduardo se concentran principalmente en el punto de vista, en la perspectiva, a partir del motor de la alteridad, el motor de la guerra, el motor de la depredación en la alteridad. Pero desde el punto de vista de, digamos, de los Aidopain, o lo que yo pude aprender en mi trabajo de campo, esta alteridad no siempre se articula alrededor de la depredación, porque la alteridad también es básica para la crianza, que yo creo que es algo que también se desarrolla en el perspectivismo planteado por Eduardo y por Tania, pero tal vez menos, ¿no? Son momentos históricos, yo creo que ahora cada vez más, pero para mí desde el comienzo la crianza ha sido fundamental en estas diferencias de cuerpos, justamente porque, por ejemplo, un hombre es también una oropéndola, y es solamente porque el hombre es una oropéndola que va a ejercer plenamente su paternidad. Es decir, tener hijos no es solamente una cuestión femenina, la reproducción no es femenina, el control de la natalidad no es femenino, el control de la natalidad es plenamente masculino, porque hay una especie oropéndola que se está reproduciendo paralelamente a la especie loro que también se está reproduciendo. Una de las preocupaciones es saber hasta qué punto estas propuestas teóricas del perspectivismo, que como dije se basan en etnografías, o sea, se basan en informaciones reales sobre la manera como los pueblos indígenas son o eran. ¿Cómo el perspectivismo podría tener algún tipo de aplicación práctica para nosotros en el Perú, en el Brasil, ¿no? Y para tratar temas específicos, políticos o, por ejemplo, relaciones de género o interculturalidad? Entonces, con respecto a las relaciones de género, para comenzar, ¿no? Una de las cosas que es inevitable es comprender que desde hace 5 siglos, ¿no?, los pueblos indígenas amazónicos están sometidos a la violencia de género sistemática de la colonización, en el que la entrada de militares, la entrada de oficiales del Estado, siempre ha significado la violación sistemática de las mujeres. Yo creo que el libro del padre Goulart, Jean Goulart, disculpa, no puedo pronunciar bien el nombre, pero se llama Entre montañas y pongos, no, entre pongos y montañas, muestra eso claramente, como cada entrada militar desde el siglo XVI se ha venido acompañado de la violación sistemática de las mujeres por parte de los militares y otros seres. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hoy en día las relaciones de género entre los pueblos amazónicos han, en muchos casos, reproducido esa violencia impuesta desde fuera. Los profesores mestizos también, desafortunadamente, han enseñado que conjuntamente con la educación escolar viene todo un cambio en las relaciones, en que el abuso de los alumnos, en particular de las alumnas mujeres, por los profesores, es característico de lo que significa ser profesor. Yo quiero decir que para los pueblos amazónicos, cuando un profesor enseña, no solamente enseña el contenido de los libros, está enseñando una manera de ser corporal, incorporada. Lo que más se aprende en el colegio es a estar sentado, no tanto a apuntar. Lo que más aprendemos es a estar sentado, lo que más aprendemos es a utilizar solamente esta mano para moverla, lo que más aprendemos es el cuerpo, porque desde el punto de vista justamente del perspectivismo amazónico, el cuerpo es el lugar de la perspectiva. Es decir, un niño que se pasa 5 o 6 horas al día sentado con un lápiz en la mano, tiene una perspectiva sobre el mundo totalmente diferente de la de un niño que se pasa el día cazando, pescando y haciendo otras cosas. Entonces, la escuela ha trastocado totalmente la corporalidad indígena. Y esto ya varias generaciones. Y junto con esta trastocación de la corporalidad indígena se han también trastocado las relaciones de alteridad, las relaciones de poder y muy en particular las relaciones de género. En el caso de Oahu, ¿no?, tengo entendido que era una sociedad donde justamente la alteridad era importantísima y había guerras, ¿no? Estas guerras consistían en venganzas, ciclos de venganzas y ciclos de matanzas. Y quienes eran puestos a muerte eran los hombres, porque justamente
se podría decir, la masculinidad, era construida a través de estos ciclos de venganzas. Las mujeres eran importantísimas y también se podría decir que ellas articulaban estos ciclos de venganzas a través de los matrimonios, a través de las acusaciones de adulterio, a través de la circulación de las mujeres entre personas que habitaban diferentes lugares del territorio. Pero la guerra Wahun no tenía por propósito matar a la mujer, ¿no? La violación a la mujer era, se podría decir, el equivalente de la matanza del hombre, ¿no? Se mataban a los hombres, como ustedes sabían, había este ritual de Sansa, y a la mujer se le robaba, se llevaba a vivir con el vencedor y tenía hijos. Es decir, la alteridad de la mujer era incorporada para crear nuevas familias. Un tema que para mí es difícil de comprender efectivamente, cómo una mujer que ha sido raptada se va a ir a vivir con el matador de su esposo y va a tener hijos y va a tener nuevas familias. Pero justamente nuestro intento es comprender cómo es que esto era posible. Entonces la violencia existía a todos los niveles y era una violencia ritualizada. Hoy en día las guerras aparentemente ya no existen más, estas guerras rituales, pero ¿no? La posición de la mujer ha sido también trastocada a través de todas estas nuevas élites que han aparecido. Porque si en el pasado era el hombre guerrero que ocupaba un estatus social alto, hoy en día el que ocupa el estatus social alto es el profesor, es el que tiene relaciones con los mestizos. Y esta persona va hasta cierto punto, desafortunadamente, a abusar de la mujer. Y este abuso de la mujer, que como ustedes saben, en el caso de los Wahun hay muchos casos, ¿no? De violaciones a niñas, que algunos casos son acusaciones, otros casos realmente no lo son. Yo creo que hay que comprenderlos justamente como este trastocamiento de las relaciones de poder, en que la guerra ya no existe más, ¿no? Y en que la mujer se ve totalmente desprotegida, ¿no? En el pasado las guerras eran en gran parte para vengar tanto muertes como para vengar casos de falta de respeto a la mujer. Hoy en día no tenemos ni más esto. Entonces, comprender el sistema Wahun, ¿no? En el pasado y sus transformaciones hoy en día significa antes que nada comprender la manera como la corporalidad ha sido trastocada por la escuela, ¿no? Por las relaciones con los militares, por las relaciones con los comerciantes. Lo que a mí me parece que es extremadamente peligroso es el hecho de que, por ejemplo, ciertas ONGs, una visión estatista, va a decir, no, esa es la costumbre. ¿De qué están hablando? Ese tipo de afirmación es justamente una afirmación identitaria. Es decir, esa es la identidad Wahun. La mujer en la identidad Wahun siempre ha sido una víctima. La visión identitaria nos lleva a ese tipo de impases que hace de la mujer, ¿no? Justamente un ser carente, desprovisto de un apoyo social, como si esto fuese una cosa desde siempre, ¿no? Cuando lo que estamos enfrentando es justamente un trastocamiento total de la existencia Wahun, ¿no? Y un trastocamiento que viene del cuerpo. Creo que el perspectivismo nos plantea ante el desafío de que la violencia es necesaria, pero no cualquier violencia, es la violencia de la transformación. Los pueblos indígenas eran pueblos amazónicos, eran pueblos guerreros, pero no eran guerras sin razón, justamente eran guerras en que este juego de la alteridad estaba ahí y se trataba de construir un mundo del mundo de la parentela a partir de la integración de la transformación, de poder ocupar el lugar del otro y el otro ocupar el lugar de uno. Pero para poder transformar había que morir. Esta muerte se producía en diferentes niveles, ya sea lo que nosotros llamamos una muerte física en las guerras y también en muertes rituales, en muertes a través del uso de plantas que nosotros llamamos de psicotrópicas, que tenían un efecto aterrador, ¿no? Entonces se podía utilizar diferentes plantas, ayahuasca, toé en particular, que es muy fuerte. Entonces, para poder entrar
en el cuerpo del otro y poder conocer el punto de vista del otro sobre el mundo, incorporarnos en el otro, era necesario morir a nuestro cuerpo. Ese proceso que los chamanes, por ejemplo, Secoya, me expresaban simplemente con el movimiento de sacarse la túnica, no era una cosa simple, era aterrador. Había que dietar durante meses, a veces años. Había que mantener abstinencia sexual, ¿no?, durante mucho tiempo, estar aislado, recluso durante mucho tiempo y usar plantas que producen estados mentales aterradores, enfrentarse a visiones muy asustadoras. Por ejemplo, los Airopai me contaban cuando uno toma ayahuasca y también toé, uno se ve que está en una chacra de maíz que está incendiándose y se quema y tú estás ahí y te quemas totalmente, vives el terror de ser quemado vivo. Y de ahí tu alma, el corazón, como dicen en el joyo, sale como un pajarito, ¿no? Y ya puedes irte al mundo de los seres divinos o entrar a otros cuerpos, conversar con los tigres, lo que fuera. Es decir, la alteridad nos exige la capacidad de vivir violencia. Violencia contra nosotros mismos y también contra otros. Y es una violencia creativa, no es una violencia destructiva. Eso es lo que es importante, pero es violencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A mí me parece que el planteamiento de la interculturalidad es fascinante. Yo estoy totalmente de acuerdo con las bases, pero también es un planteamiento que viene, yo creo, con una idea de respeto de los derechos en el que la violencia es siempre considerada como algo negativo, ¿no? Y que justamente no integra este tipo de experiencias de muerte. Yo quisiera que los expertos en interculturalidad tuviesen la capacidad de morir totalmente a sus evidencias, de morir a sus cuerpos, para poder entrar al cuerpo de algún pueblo indígena, de algún poblador indígena que intentan comprender. Pero, ¿qué sucede con las reuniones interculturales? Ellas son corporalmente totalmente occidentales, totalmente urbanas, porque suceden en los famosos talleres, la famosa talleritis, ¿no?, en la que todo el mundo está sentado alrededor de una mesa, como se hace en la escuela. Hay papelotes, hay lápices, hay dinámicas de grupo, hay cosas más bacanes, tal vez se toma masato, se baila un poco, pero básicamente la comodidad, la evidencia del cuerpo urbano, de su manera de sentarnos, de la perspectiva incorporada urbana, nunca es puesta en cuestión, ¿no? Ahora sería bacán, me parece que sería bacán una reunión realmente intercultural en que, por ejemplo, estemos todos sentados de cuclillas durante 5 horas, ¿no?, o haciendo algún tipo de incorporificación del otro. Que no sea simplemente una cosita eventual, sino que realmente atravesemos una experiencia de muerte. Yo, en cambio, veo que personas que trabajan en interculturalidad muchas veces ni siquiera se toman la molestia de leer los libros sobre cosmología indígena, porque no consideran que es necesario. Porque la dinámica de la interculturalidad supuestamente es el encuentro con el otro, la conversación con el otro. Una cosa muy gentil. No es que yo sea una persona que advoque violencia, pero yo creo que si no estamos dispuestos a morir a nuestras evidencias, nunca vamos a poder saber lo que es estar en el cuerpo del otro. Nunca vamos a poder adoptar el punto de vista del otro. Y si no adoptamos el punto de vista del otro, nunca vamos a poder conversar con el otro. Nunca va a haber diálogo, nunca va a haber interculturalidad. Creo que la gran lección del chamanismo indígena, del perspectivismo cosmológico indígena, es que el chamán tiene que saber morir para conversar con los jaguares, para conversar con la anaconda. Morir y regresar. Perder su cuerpo y volver a adquirirlo. Creo que sería bacán si las reuniones de interculturalidad incorporaran eso como una metodología incorporada.